El sistema judicial ecuatoriano durante los últimos 38 años ha venido siendo golpeado por el accionar que se han venido dando de los diferentes sectores. Desde que se hicieron las reformas con la creación del Consejo de la Judicatura, los miembros que conforman la función judicial ya no permiten, por ejemplo, que el usuario tenga contacto con los jueces. El usuario tiene limitaciones, los jueces también tienen limitaciones. En el correísmo se decidió abolir el Código Penal para entrar con un Código de Procedimiento Integral Penal, Código de Procedimiento Integral Penal, el COI. En esas circunstancias, el sistema judicial ecuatoriano ha sido criticado, ha sido cuestionado, no solamente por los usuarios de la justicia, sino por los abogados y, por supuesto, de quienes han considerado que no se les ha hecho justicia. El gobierno del encuentro ha manifestado la necesidad de que el año 2022 sea el año de las reformas judiciales. Y para ello nosotros como medio de comunicación coadyuvamos de una forma significativa y directa para que con personajes expertos en temas judiciales puedan expresar sus diferentes puntos de vista respecto a lo que necesita la justicia ecuatoriana para que se haga realmente una verdadera justicia. Quiero anunciar a ustedes que se encuentran como panelistas el doctor Hermes Arango Aguirre, el doctor Medardo Oleas Rodríguez, el expresidente de la Federación Nacional de Empleados Judiciales del Ecuador, la FENAGE, y actual síndico de este gremio. Y también habíamos invitado al doctor Gonzalo Silva Hernández. Gracias por compartir con nosotros este programa que lo hemos estructurado en 3 partes y tiene una duración de 60 minutos. Es el primer programa que lo hacemos en homenaje al usuario de la justicia, en homenaje al abogado que defiende a quienes son víctimas, al abogado que defiende a aquellos también que son actores. Actualmente se lo llama el legitimado activo y el legitimado pasivo. Señoras y señores, este es un tema de gran trascendencia porque estamos hablando del ordenamiento jurídico del Ecuador. Y para ello, quiero dar el inicio al presente programa con la presentación de mis invitados, conforme lo había anunciado ya, y decirles que cuando hablamos de las reformas judiciales que deben realizarse y que han sido anunciadas por parte del gobierno nacional, ¿cuáles son las más importantes que deben darse en este sentido? Inicio con el doctor Medardo Oleas Rodríguez, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, ex vicepresidente del mismo organismo, el doctor Hermes Arango, distinguido abogado penalista de la República del Ecuador, el doctor Luis Muñoz Pasquel, síndico de la Federación Nacional de Empleados Judiciales del Ecuador. Doctor Oleas, tiene usted la palabra. El país y todos a través de redes sociales le damos la cordial bienvenida. Muy buenas tardes, Carmen Luisa. Un cordial saludo a todos los radioescuchas de esta muy prestigiosa radio y a los distinguidos abogados, colegas y contertulios. El problema de la Administración de Justicia es que quienes hacen las reformas no han basado las mismas en estudios, análisis de estadísticas para ver lo que realmente requiere la justicia.
tenemos lo que se llama este populismo legislativo, que lo que busca es satisfacer los requerimientos de la sociedad, pero no los requerimientos o necesidades de la justicia. Ahora tenemos una justicia que está colapsada en todos los niveles. La justicia penal está colapsada, la laboral está colapsada, la contencioso administrativa está colapsada, la contencioso tributaria está colapsada, niñez, familia y adolescencia colapsada. ¿Por qué? Porque aquí simplemente tenemos teorías no sustentadas, no fundamentadas para realizar las consultas. Le voy a poner ejemplo. En materia penal, al año se cometen más de 2 millones de delitos. Y ponen en la Constitución que los únicos que pueden realizar la investigación preprocesal y procesal penal son los fiscales. Pero en el país hay creo que 1.600 fiscales que no pueden atender el 1.600.000 denuncias que se presentan. Y por eso es que tenemos la delincuencia que no puede ser controlada. Ni siquiera puede ser controlada la justicia para dar una solución a los presos sin sentencia, que dice que son 15.000 que están detenidos en las cárceles. Solo para sancionar y darles una pena a todos los que están ahí detenidos, necesitaríamos unos, qué sé yo, 1.000 fiscales para iniciar con el proceso de indagación previa, instrucción fiscal, acusación, que vayan al proceso de juzgamiento y después apelaciones. O sea, es un diseño institucional que no puede dar solución a los problemas que tiene el país. En materia laboral están colapsados porque nuevamente tenemos una legislación caduca en materia laboral que hace que colapse el sistema. Y así seguimos con todos los sistemas. Entonces, a mí me llama la atención que el presidente de la República diga que la solución está en suprimir el Consejo de la Judicatura. ¿Qué solución más irresponsable, con todo el respeto que se merece el señor presidente de la República? ¿Acaso el organismo de administración de la legislación que está vigente y control de la legislación que está vigente puede dar una solución al grave problema judicial? No, no lo va a poder dar nunca. Entonces creo que tenemos que ir analizando paso a paso cuáles son los verdaderos requerimientos que requiere la justicia. A esto sumémosle que en los últimos 10, 14 años, la justicia fue tomada por asalto por el correísmo que metió las manos y puso a todos los jueces, no por su capacidad, no por su conocimiento, para desempeñar el cargo de jueces nacionales, provinciales, cantonales y de todo orden. Entonces, si no, ni siquiera tenemos la base de la Administración de Justicia, que son jueces independientes, ¿qué podemos pedir? Entonces, este es el primer marco referencial que lo hago para comenzar este análisis y esta discusión, Carmen Luisa. Y bajo este marco referencial que lo ha planteado el doctor Medardo Oleas Rodríguez, en el ámbito penal, doctor Hermes Arango, ¿cuál es su punto de vista? El micrófono, doctor, por favor. Estamos con el micrófono, tenga la bondad de... Muchas gracias. Muchas gracias. Decía buenas tardes con todos los panelistas. Un saludo especial al doctor Medardo Oleas, a quien le conozco personal desde muchos años. A lo mejor él no se recuerda de mí. Yo fui secretario como 20 años en la Corte Suprema, Corte Nacional. Y a Luis Muñoz, un directo compañero y amigo, también judicial, presidente por muchos años de la función judicial. Es decir, que aquí a lo mejor somos contemporáneos en edad y a lo mejor vamos a tratar puntos que a lo mejor la juventud crea que estamos locos, porque como tengo un hijo de 23 años y me dice que hay que darle paso a la juventud. Yo digo que sí, que por supuesto que la juventud tiene que tomar estas riendas, pero debe tomarlo con conciencia. A la pregunta que me hace, yo quiero decirle que el sistema judicial, desde que volvimos a la democracia, por el año 78, 79, que se discute la nueva constitución, ya se dio parámetros para mejorar supuestamente la justicia. Y voy a partir de un hecho muy sencillo. Para ser juez en aquella época, decía la constitución que se requería mínimo 40 años. Mínimo 40 años. En la Constitución del 98 se dijo que se requerían mínimo 45 años. Y como dijo el doctor Medardo Oleas, con la Revolución Ciudadana se privilegió la meritocracia versus la experiencia, versus la sabiduría del juez, versus la prudencia. Y se bajó a 10 años. A 10 años para ser juez de la Corte Suprema de Justicia.
le cambiaron el mecanismo, mejor dicho, la nomenclatura de Corte Suprema de Justicia a Corte Nacional, para diezmar el poder que era de administrar justicia. Es decir, que el poder de administrar justicia, en vez de ir progresando cada día, los requisitos para ser juez eran menos. Primero eran 40, luego se creó que era 45, dada la sabiduría. Para ser juez se necesitaba ser doctor, para ser juez se necesitaba tener 15 años mínimo de experiencia, lo que en la actualidad se necesita 10. Y con la meritocracia, que obviamente en 10 años yo puedo tener 3, 4, 5 títulos de especialista, magíster, doctor y todo lo demás. Pero eso no es todo. Yo tuve ilustres maestros como el doctor Julio César Trujillo, Rodrigo Borja Ceballos, entre otros, y jamás tuvieron a lo mejor un doctorado ni una maestría, pero eran verdaderos sabios del derecho, y uno le daba gracia de estudiar y le daba alegría de estudiar, porque era una ciencia del derecho que uno aprendía. Lo que hoy en día lo que se hace es repetir y repetir como lora lo que dicen los demás trataditos, que con muchísimo respeto uno tiene que hacerlo. Pero para ir al punto en materia penal. En materia penal, igual ha habido un cambio rotundo desde el del Código de Procedimiento Penal, que se lo siguió manteniendo hasta el año 2014, que con la Revolución Ciudadana se lo cambia a Código Orgánico Integral Penal. Y como decía el doctor Oleas, el derecho penal, en vez de, así como él hablaba, del populismo del legislativo, en verdad, aquí se habla del populismo del derecho penal. Y aquí quienes caen son las personas más débiles, como dice Schutterland, las personas que no tienen quien los apoye, quien los represente, porque quienes tienen el poder, sea político, económico, de cualquier otra índole, no están presos son verdaderamente los de poncho, no los de arriba. Hoy, con el gobierno de la Revolución Ciudadana, algo se hizo con el gobierno del licenciado Lenín Moreno, que cayeron supuestamente algunos, pero los que deben de estar no están. Y tampoco es que uno se alegra, desde mi particular punto de vista del derecho penal, tampoco es que uno se alegra que estén presos, porque esa no es la solución. Esa no es la solución. Lo que se trata es de prevenir la comisión del delito, porque sufre la familia que está privada de la libertad, el que está privado de la libertad, pero más sufre la persona que tiene algún ser querido privado de la libertad. Y sufre mucho. Entonces, los que estudiamos de alguna manera el derecho penal, consideramos que el Estado debe ser más preventivo. De que el Estado, como decía el doctor Oleas, hay un sinnúmero de comisión del delito, porque el derecho penal se muta, es mutable. Hoy día se dicta una ley, mañana aparece otro delito, y así se seguirá haciendo sucesivamente, porque las políticas que tiene el Estado no son de prevención. Al niño no se lo educa desde el jardín de infantes. La familia ha perdido esa unidad familiar, y esa unidad familiar con la migración ha determinado que queden muchos niños huérfanos, muchos niños aislados, y de acuerdo con la sociología criminal, eso determina de que muchas personas, al verse solos, sin un amparo, incurren en la comisión del delito. Y al ver el ejemplo, que es mucho más fácil delinquir y obtener grandes fortunas que trabajar digna y honradamente, se dedican a la comisión del delito. Es decir, que hablar de la reforma judicial, como ha planteado el presidente de la República, no solo es el Consejo de la Judicatura, es comenzar incluso por la nomenclatura, darle un verdadero poder, como tenía lo que era la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia era un poder, era una corte de cierre, no como hoy, que hay una Corte Constitucional que entra a conocer asuntos jurisdiccionales, y cuando le conviene los vuelve incluso la Corte Cervecera. Yo era judicial en aquel entonces, y me causó asombro que declaró la nulidad desde la fase de investigación previa. Y cuando quisieron volver a investigar, el delito había prescrito. O sea, han habido cortes y cortes, y los que están aquí presentes no me van a dejar mentir que así ha sucedido. En consecuencia de aquello, hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer para que esta justicia penal, que es muy sensible, quizás el derecho laboral es sensible, pero la justicia penal es la más sensible, porque demuestra cómo se encuentra la sociedad, cómo se encuentra la seguridad jurídica. Hoy en día se mata por $50, se secuestra por $50. Es decir, que al penalizar conductas, el legislador tiene que ver, como decía, el populismo legislativo lo que quiere es dictar leyes mediáticas,
para salir del aprieto, del apuro, sin importar lo que pase en la administración de justicia. Esto puedo decir como una breve introducción para luego más adelante ir desarrollando los puntos que usted ha traído a este tema muy importante, por cierto. Luis Muñoz Pasquel, como expresidente de los empleados judiciales del Ecuador, el único que hizo temblar al sistema judicial en el Ecuador cuando se paralizaba al sistema judicial. Hoy es síndico de los servidores judiciales del país. ¿Cuál es su punto de vista respecto a esta iniciativa por parte del presidente de la República, luego de las dos exposiciones importantes, por supuesto, y muy válidas planteadas por sus contertulios? Gracias, Carmen. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes, doctor Oleas. Qué gusto verle a los muchos años. Igual a Hermes Arango, amigo directo de las luchas judiciales y de nuestro claustro en la función judicial. Doctor Oleas ha tocado un tema que es vital. Analizar ya lo que pasa con la función judicial este rato ya es llover sobre mojado. El caos es general. Si bien Hermes toca el tema en materia penal, en el contexto el Poder Judicial está destruido y corroído y perforado porque la intención política es esa, precisamente. Hay gente de muy poca casta política. Yo al doctor Oleas le conozco de años, ha hecho vida política y le respeto muchísimo, porque es de los pocos políticos en Quito que guarda esa madurez, esa forma honrada de hacer política en el país, y por eso el concepto de él es muy valioso. Frente a esta crisis gravísima en la que hay un Consejo de la Judicatura en el que preside ahora no debe ser, la que se fue entre marras de medianoche, los que le eligieron al actual están fuera de foco y el presidente de la Corte Suprema ratificando esto, es un shampoo innecesariamente montado para dañar más la imagen de la función judicial. Frente a esto, el doctor Oleas ha dicho que efectivamente la reforma es una reforma demagógica porque no existe ningún análisis técnico. El presidente de la República es un hombre que ha vivido del banco, conocerá algo en materia financiera, pero en materia de reforma judicial es vital tener conocimientos técnicos de qué es lo que se quiere hacer. Miren, que Gustavo Yalp fue técnico de varias fundaciones, entre ellas CLD, y después trabajó en Projusticia y supuestamente tenía mucho conocimiento de reforma judicial. El rato de poner en práctica hizo del Poder Judicial una especie de campo santo con un poco de tierra encima y con un montón de cadáveres adentro. Ese es lo que dejó la podredumbre del correísmo a la cabeza de Gustavo Yalp. ¿Cómo reformar y qué reformar en el Poder Judicial? Hermes Arango dice 40, 45 años. Yo creo que si hubiera una decisión política, que es lo que no hay, podrían ser muchos años menos. En Singapur, en Malasia, en muchos países tenemos ejemplos claros de que cuando hay una decisión política se le hace una reforma al país, una reforma política y jurídica que permite que el país se encamine. Hoy por hoy, el Ecuador, desde mi punto de vista, con la mayor humildad, pienso que es inviable, porque todos los procesos escandalosos que hemos tenido en el Poder Judicial denotan eso. Mire, el día de la semana pasada hubo un derrame de petróleo. Nadie ha dicho nada y el Poder Judicial está cerrado la boca. Y es un derrame petrolero que ha afectado a un montón de comunidades. Es la Fiscalía quien debe tomar inmediata acción, no lo ha hecho. Simplemente deja pasar. Hace 2 años hubo un derrame de 15,000 barriles de petróleo entre OCP y Petroecuador. ¿Quién ha dicho absolutamente nada? Nadie. Y la contaminación en Lima es apenas de 6,000 barriles y sin embargo hay un escándalo internacional. Aquí no pasa nada. 25,000 barriles en 2 derrames y la gente que se muera en el oriente o en las zonas que son afectadas por este tipo de fenómenos. Si vemos en justicia penal, Hermes Arango, un hombre experto, 20 años como secretario de una sala penal, ¿qué más conocimiento podemos tener en esta mesa para conversar? Y lastimosamente lo está diciendo algo que es bien serio. El populismo penal y el manejo doloso de las normas penales en el país se han vuelto una especie de forma de actuar. Reformar todo esto requiere, y comparto plenamente el criterio del doctor Oleas, debe ser una cosa técnicamente montada, científicamente estudiada, sociológicamente traída y obviamente montar en el país un poder judicial
independiente y llano, sin estas reformas gigantes traídas de otras culturas jurídicas, sino simple y llanamente el Poder Judicial que teníamos antes, más transparente, con viejos sabios de la Corte Suprema de Justicia, cuyos fallos daban suficiente seriedad a quienes recibíamos sus sentencias. Hoy, créanme, Carmen, y compartirán conmigo el doctor Oleas y Hermes, de que lastimosamente, y digo con pena, no con ninguna alegría, lastimosamente el Poder Judicial ha perdido piso. Sí a la reforma judicial, ¿en qué? El tema es en qué y cómo se lo va a hacer. Qué gusto compartir este tema tan importante, las reformas judiciales previstas para el año 2022. Podríamos simplificar con estos argumentos que de lo que antes era el manejo del Código Penal a luego lo que es actualmente el Código Integral Penal, el COIP, bajo el cual se maneja todo el sistema del derecho en el país, no ha funcionado. Señores, podríamos responsabilizar directamente a la Asamblea Nacional, antes Congreso Nacional, hoy Asamblea, porque no se hicieron las reformas adecuadas y de forma oportuna. Porque quienes tienen que hacer las reformas, señores, por favor, son abogados, son expertos. Porque los asesores de los asambleístas no conocen la realidad nacional, señores. Entonces, bajo estos parámetros, cuando el gobierno habla de nuevas reformas al sistema judicial ecuatoriano, doctor Oleas, ¿qué es lo más importante que debe considerarse para que sean realmente las idóneas y acorde con la realidad del Ecuador, doctor? Por favor, les voy a pedir que utilicen 3 minutos para responder con respecto al tiempo. A ver, gracias, Carmen Luisa. La ventaja de estar debatiendo con dos caballeros como son Hermes Arango y Luis Muñoz, que además de ser buenos abogados, son personas que tienen mucha experiencia, me permite, me facilita realizar las siguientes exposiciones. Primero, la justicia como tal no puede ser gratuita como lo diseñaron los expertos constitucionalistas que en el 2008 dijeron es gratuita. ¿Por qué tengo yo que financiar a los bancos, a las financieras del cobro de sus obligaciones? Cuando el concepto de la gratuidad de la justicia debe ser para quien no tiene recursos, especialmente para los más débiles, familia, porque las mujeres generalmente no tienen recursos, o para el trabajador, o para que en materia penal aquel no tenga un abogado. Pero para los demás casos, cóbreles, porque solo en este país permiten que la gratuidad de la justicia vaya para la Administración de Justicia General, pero la otra, la mediación, es la más cara que existe, porque hay un problema. Aquí necesitamos fondos para sustentar, viabilizar cualquier reforma. Entonces, la gratuidad de la justicia tiene que ser selectiva para quien realmente no tiene dinero y no para los que, teniendo excesivos recursos, como son las financieras en este país, bancos y financieras, nosotros tengamos que darle gratis. ¿Por qué? Porque necesitamos, como digo, recursos. Segundo, tenemos que hacer como antes, una carrera judicial que no se respetó. Yo recuerdo, y mis contertulios también se van a recordar, que antes los jueces de los civiles, después de años de experiencia, pasaban a la corte provincial o a la Corte Superior, que se llamaba en esa época, y después a la Corte Suprema, haciendo carrera. Ahora, de pronto asoman en la Corte Nacional de Justicia gente que en su vida haber manejado un proceso. Entonces, acabaron con la carrera judicial. La carrera judicial tiene que estar diseñada para precisamente garantizar que el sistema de administración de justicia esté bien administrado, sustentado con gente con conocimiento. Después, las reformas tienen que estructurar un sistema, por ejemplo, en el área penal. Si sabemos que la mayoría de los 2 millones de delitos que se cometen al año son delitos menores, son contravenciones o son delitos cuya pena no pasa de 5 años, bueno, démosle otro sistema. Ya el doctor Sarango en forma muy clara dice la prevención. La prevención es mejor que la sanción,
Porque en materia penal tenemos que considerar que hay 5 elementos: prevención, investigación, juzgamiento, sanción y rehabilitación. Pero aquí no se hace nada por la prevención. Entonces, miren ustedes que no todo es cuestión de mandar a los jueces los problemas que suscita la propia sociedad. Entonces, vamos diseñando un sistema penal donde, por ejemplo, podemos utilizar a los 40,000 policías para hacer lo que ellos están haciendo todos los días. Los delitos flagrantes de los pequeños delincuentes que están en la calle no tienen que ir a la fiscalía, que sea el policía el que haga la investigación y que ya le entregue hecha la investigación al fiscal para que él proceda a realizar la acusación ya cuando llega la etapa de juicio y pueda defender esa investigación en juicio. Entonces, 40,000, 45,000 policías van a hacer una mejor labor en los delitos cuya pena es baja, frente a los pocos fiscales que existen en el país. Esto es administración de recursos personales de acuerdo a la gravedad de los delitos. Entonces, comenzamos con eso. Doctor Zarango. Bien, completamente de acuerdo con lo que dice el doctor Oleas y lo que decía Luis. Yo quiero decirle que adicional a ello, debemos partir para esto, porque el doctor ha puesto muy claro, carrera judicial, gratuidad de la justicia y la prevención, entre otros casos. Completamente de acuerdo. ¿Por qué digo que estoy de acuerdo? No porque jamás soy lambón con nadie, sino simplemente hay que ser muy pragmático en esto. ¿Y por qué digo que hay que ser pragmático? Porque la gratuidad de la justicia en verdad no es verdad de esta gratuidad. Aquí la gratuidad de la justicia es para los que tienen más dinero, porque para los que no tienen dinero les toca pagar y hacer. Se van a divorciar en la notaría, tienen que pagar si quieren divorciarse pronto, y es pagado. Tienen que, los narcotraficantes utilizan a la Defensoría Pública. No olvidemos, Delgado, el pariente del expresidente de la República, para hacer la defensa, utilizó a la Defensoría Pública cuando sabía que tenía mucho dinero. El señor Pareja Yanuseli utilizó a la Defensoría Pública. Y la Defensoría Pública se entiende, como dice el doctor Oleas, que es para las personas que no tienen verdaderamente recursos, pero para los juicios de alimentos, juicios laborales de los trabajadores que no tienen. Pero cuando se defiende grandes empresas, cuando se defienden a grandes sindicatos, porque los sindicatos tampoco es que todos son pobrecitos, hay sindicatos muy poderosos, como los de Petroecuador, que tienen mucho dinero, entre otros sindicatos, y pueden financiarse y costearse su defensa. Sin embargo, de esta Defensoría Pública se aprovecha. Y en menoscabo, no porque se pretenda defender a los abogados, en menoscabo de quienes ejercemos el derecho, porque ellos tienen todo, a diferencia de los abogados que no tenemos oportunidad de que se nos dé facilidad. Uno cuando va, yo hablo cuando va uno a los juzgados de flagrancia, uno va a pedir las copias, te demoran en darle, el defensor público ya las tiene. Entonces tienen ciertas facilidades ahí. La carrera judicial tiene que ser como son las Fuerzas Armadas, comenzar desde abajo, pues no uno ya llega y como decía el doctor Oleas, hay chicos, no es que esté en contra de la juventud de ninguna manera, la juventud es interesante, pero yo le decía a mi hijo que tiene 23 años y que es abogado y lucha por, obviamente, le digo, a ver, mi hijo, la administración de justicia es un mundo de especialidad, es un mundo distinto. Para ser presidente, es obvio, se necesitaría política, aquí se necesita de prudencia, aquí se necesita, como decía el doctor Oleas y Lucho, de ser verdaderos sabios, donde no haya la pasión, sino que haya la pasión por hacer derecho, por hacer justicia, esa pasión de dar a cada quien lo que le corresponde, y no para hacer historia, como dicen los jueces de hoy. Los jueces de hoy están preocupados por hacer historia porque son unos muchachos de 38 años y quieren tener el trampolín para mañana ser ya candidatos a la presidencia de la República. Y ahí no, la justicia no es para hacer trampolín político, la justicia es para hacer justicia. Y eso es lo que menos hacen en los actuales. Hay buenos jueces con mucho, como ha habido siempre, hay muy buenos jueces, pero ¿cómo olvidar a jueces que han dado luces, como el doctor Santiago Andrade Uvidia, con todos los defectos que haya tenido, pero era un maestro en el área civil, al maestro Palacio, a Zambrano Palacios, el doctor Luis Quindi Borneo? Esos fallos no era pues un pega y copia, no era un pega y copia, hoy copian 300 hojas y a uno también lo obligan a copiar.
y a decir, tome, ahí quiere copiar, quiere leer, lea y lea 40, 100, 200 hojas. Así como usted me manda basura, yo también le voy a mandar, porque eso es quitarle recursos y tiempo a la administración de justicia. Yo completamente de acuerdo que hay una justicia especializada, por supuesto que sí. Una justicia especializada para menores infractores, una justicia especializada en materia laboral, en materia civil, en materia tributaria. Que haya una justicia especializada. Pero esto tiene que hacerlo el gobierno, pero no poniendo medias tintas. Ahora se le ocurrió al Consejo de la Judicatura que se reforme. Yo me parece que fue el doctor Oleas a quien le escuché. Aquí tenemos que partir de la Constitución, y si tenemos que volver o regresar a la Constitución del 98, que se lo haga, y que se lo haga tomando lo mejor de esa Constitución y haciéndole ciertas adecuaciones, ciertos ajustes, porque el derecho es cambiante, el derecho es lo que más cambia, uno le dice a los estudiantes, el derecho es mutable, se muta muy fácilmente. Hacer esos cambios, cogiendo lo bueno y desechando lo malo, porque incluso la Constitución del 2008 tiempo, doctor, por favor, tiempo, doctor. Tiene ciertos parámetros. Muchas gracias. Le agradezco. Doctor Luis Muñoz Pasquel, aquí se han hablado cosas muy importantes. La gratuidad de la justicia. ¿Por qué tenemos que pagar todos los ecuatorianos los rubros en materia de justicia, doctor? Y también el tema de los jueces de la carrera judicial. ¿Por qué solamente los jueces de la Corte Nacional tienen carrera judicial y por qué los jueces provinciales solamente ellos son de la Corte Provincial? Pero por favor, doctor, por asuntos de tiempo tenemos 3 minutos exactamente para que tenga la bondad de intervenir sobre lo acotado por los panelistas invitados. Gracias, Carmen. Qué importante que es que ecuatorianos nos encontremos en foros abiertos para conversar esto que es tan importante para el país. En el tema de la gratuidad de la justicia, pues ya Hermes ha sido clarísimo. ¿Cuál gratuidad? Si para la gente pobre esa bendita gratuidad no es más que un revólver en la cabeza, porque el patrón no tiene el dinero para pagar el abogado que quiera, y a veces algo más que al abogado. El empresario tiene para pagar, el que no tiene es el trabajador, la ama de casa, ellos no tienen, y para ellos la gratuidad termina siendo un revólver en la cabeza. Yo estoy de acuerdo con el concepto del doctor Oleas, que eso tiene que entrar en un debate nacional, el tema de la gratuidad como principio. Pero yo quiero asentar mi criterio quizás en lo que yo pienso que es lo más importante, que es la independencia del juzgador. El juzgador hoy, salvo honrosas excepciones que lo ha mencionado Hermes, salvo esas honrosas excepciones, los demás son un grupo de personas que están al servicio de un eje político. Hay juicios en el Tribunal Contencioso Administrativo que duran 12 años. Yo tengo para demostrar. Y es gravísimo. 12 años en primera instancia, ¿no? Sin sentencia. Producto de la falta de independencia. Entonces, esto va muy ligado a la carrera judicial. Cuando Hermes decía que él cree como con las Fuerzas Armadas, como la Iglesia Católica, como la Cancillería, que tiene que haber una carrera, está hablando de capacitación, está hablando de auditoría y observación, está hablando de supervisión y está hablando de un derecho, de un abogado que va creciendo desde lo bajo de su esfera laboral hasta lo más alto, hasta la Corte Suprema. Y ha mencionado nombres, y varios nombres de los que menciona Hermes Arago y que el doctor Oleas conoce muy bien, es gente que ha comenzado en los estratos más bajos de la función judicial, hablando bajos en términos laborales, ¿no? Y obviamente han ido creciendo. Y yo conozco por ahí de un ministro que fue presidente de la Corte Suprema, que comenzó como juez de lo civil, pasó a la Corte Provincial, Corte de Quito, luego fue ministro de la Corte, luego ministro de la Corte Suprema. Es decir, toda esta carrera judicial le da el prestigio, la fuerza moral suficiente para sostener un fallo. De ahí nacen los jueces, de ahí nacen los funcionarios judiciales. Hoy día la carrera judicial, Carmen, en el año 2014, sin vergüenzas, y lo digo sin ningún amaje, esto sin vergüenzas porque lo puedo demostrar. Amañaron la selección de jueces en el Poder Judicial y entraron gente que nunca ni siquiera participó en el concurso, notarios que nunca estuvieron en el concurso, jueces que nunca estuvieron en el concurso. Esto es lo que ha dado como resultado la crisis que tenemos del día de hoy. Segundo punto importante, luego de la gratuidad de la justicia y el tema económico de la función, es la carrera judicial y la independencia.
Y el tercero es la posición del Poder Judicial frente a la opinión pública. Este es un tema, va a sonar feo de marketing, pero en el Poder Judicial, Carmen, en el buen Poder Judicial, se tramitan cientos de miles de procesos judiciales cada día. Muchos de ellos, en efecto, son buenos fallos. Digo, hablo de la época en la que yo fui judicial, de ahora tengo mis profundas reservas, pero ese espacio en el que el Poder Judicial tiene que legitimarse frente a la sociedad es importante. Eso que dice Hermes Arango es tan importante. Esos jueces que quieren hacer historia deben borrarse del mapa. El juez, es un administrador de justicia y debe dejar de aspirar a la vida política para siempre en su vida. Señores panelistas, bajo estos parámetros quiero simplificar, como decía ya, que las propuestas del Ejecutivo, de acuerdo a lo que ustedes manifiestan, no se ajustan a la realidad nacional. Vamos en esta segunda parte de nuestro programa sobre reformas al sistema de la función judicial en el país. Volvemos con nuestros invitados, claro que sí, para que ustedes puedan tener un criterio más real sobre el sistema judicial ecuatoriano. Ahora voy a empezar con el doctor Hermes Arango, posteriormente con el doctor Medardo Oleas y con el doctor Luis Muñoz Pasquel. Caballeros, la propuesta del Ejecutivo respecto a las reformas judiciales, de acuerdo a lo que se deja entrever, no se adapta a la realidad nacional del Ecuador. Entonces, ¿para qué se las envía? ¿Para qué se las propone si no son reales? Doctor Arango. A ver, el señor presidente constitucional de la República, con mucho respeto, lo que ha hecho es únicamente manifestar que se va a hacer una reforma judicial y que, según el criterio del Poder Ejecutivo, dice que se va a, o pretende desaparecer el Consejo de la Judicatura, que como que con eso ya fuera suficiente. La Administración de Justicia nada tiene que ver con la administración de esta administración de recursos humanos. Nada tiene que ver, porque quien administra justicia es distinto a este Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura, si bien se ha extralimitado, porque eso hay que decirlo también con absoluta verdad, el Consejo de la Judicatura se ha extralimitado, se ha entrometido en la independencia judicial, porque la independencia no solo es externa, sino también interna. Y ese control del Consejo de la Judicatura, quienes hemos estado ahí, lo ha hecho. Cuando un judicial no ha querido hacer lo que ellos le han pedido o lo que han querido los que son jueces, entre comillas, corruptos, porque han habido siempre, entonces la cosa se rompe por el de más bajo. Yo fui caso de eso y yo concursé en este último concurso que hubo, porque quería que se me diga si he sido corrupto o si yo salí por corrupto. Y quiero decir que nunca salí por eso. Gracias a Dios no tengo una fortuna, tengo para vivir algo decente y tengo que seguir trabajando casi 8, 24 horas al día. Pero el Consejo de la Judicatura en muchos casos ha servido para perseguir a judiciales que no han tenido nada que ver o que no han estado aliados con el poder, porque al secretario también es apetito de los gobiernos, porque el secretario da fe de los actos y cuando quieren corromperlo y no quiere hacer lo que ellos quieren, también lo acusan. En el caso mío, me persiguieron. ¿Quién me persiguió? El Consejo de la Judicatura, porque no quise hacer lo que ellos querían. ¿Y a través de qué? Lo que decía el doctor Muñoz, Lucho Muñoz, porque esta situación de la unidad jurisdiccional se derribó con la Constitución del 2008, con las reformas a los distintos cuerpos legales. Y entonces, el señor Alexis Mera, no me alegro de él, me da mucha pena, muchísima pena. Él iba y les pedía a los jueces que hagan lo que él quería, y el juez que ose en decirle que no, ese era corrupto para él. Juez que hacía lo que él quería, ese era un buen juez. Con el secretario que no hacía lo que él quería, ese era mal secretario y tenía que sacárselo. Entonces, para decirle a usted, la reforma no está en la sábana, la reforma es una reforma profunda, no en el Consejo de la Judicatura, que hay que reformarlo, sí, pero tendrá que seguir subsistiendo con ciertas limitaciones. La reforma tiene que ser
en el poder de administración de justicia. Tiene que ser desde la Corte, cambiar la nomenclatura, porque solo en los países socialistas y aquí en Latinoamérica hay estas famosas Cortes Nacionales. Yo estudié en Venezuela por obvias razones y ahí todos añoran que sea una Corte Suprema, porque esa Corte famosa que tenemos, nuestra Corte Nacional, no sirve para nada porque no es Corte de cierre. Hoy no es Corte de cierre y tiene que volver a ser Corte Suprema para darle esa majestad del poder. Eso tiene que reformarse, pero tiene que ir a la inversa, porque aquí el problema no es de que si el Consejo de la Judicatura no crea un juzgado, no crea, aquí el problema es de los jueces, que hay que seleccionar bien a los jueces. Tiene que ser personas selectas que tengan una probidad antes que conocimiento. El conocimiento es interesante, pero si el juez no es probo, olvídese, ahí está, seleccionarlo, que no tenga tacha y que no sea con una prebenda política. Ustedes recordarán que los jueces primero tenían un periodo, luego era mediante cooptación de la misma corte, con las 2/3 partes se cooptaba, y luego vino con la Constitución del 2008, se les dio periodo de 9 años, y hoy se va con sorteo. Hoy es como ser la lotería. Es la lotería hoy, el que gana. Como en la Corte Constitucional. Hoy hay que sortear 3. A lo mejor se vayan los mejores de la Corte y queden los que no funcionan mucho, porque la lotería es así. Entonces, yo creo, para ir a las reformas del presidente de la República, él no debe aventurarnos, al país no debe calentarlo, porque él quiere calentar las calles, no sé para qué. Porque dice, lanza una bola de nieves y vamos a reformar, vamos a quitar el Consejo de la Judicatura. Y cree que con eso ya se soluciona el problema. Primero, que imita o que ponga un proyecto de ley claro, preciso, para poderlo discutir, para saber qué va a hacer. No, lanza bolas de humo y dice Consejo de la Judicatura y el resto no dice nada. Justicia corrupta, todos sabemos que hay una justicia corrupta. Toda la vida ha habido, no solo hoy, toda la vida. Y hay que ir mejorando esa justicia corrupta. Pero ¿cómo se la mejora? Con buenos jueces, con buen presupuesto, con buena preparación, con buena educación. Para ser juez de corte, yo vuelvo a insistir, y el doctor Oleas y Lucho no nos dejarán mentir. Antes eran jueces sin apasionamiento. Yo sí creo que tienen que tener un límite de edad, pues no puede ser un muchachito joven que quiere hacer carrera política. No puede ser un hombre que no tenga una experiencia. Tenía 15 años, ahora le bajaron a 10. ¿Para qué? Para beneficiar y cooptarlo, el poder político. A lo mejor no nos ha dicho el presidente de la República qué quiere cambiar. Tiene que ser claro. La justicia, con la justicia no se juega. Como dice Osorio, la justicia, una buena justicia, habrá un buen poder ejecutivo. Sin una buena justicia, habrá corrupción y habrá inseguridad jurídica. No se puede pretender hacer noticia con el anuncio de eliminar el Consejo de la Judicatura. Medardo Oleas ha sido claro. Medardo Oleas ha sido claro en el sentido de que eso no es lo correcto. Doctor Oleas, el doctor Sarango ha sido práctico. El sistema judicial tiene que renovarse, el sistema judicial tiene que transparentarse, el sistema judicial tiene que tomar nuevas riendas en este país. ¿Cómo lo hacemos? Si tenemos jueces en las cortes provinciales que son perennes, es decir, salen de la función judicial cuando se jubilan o cuando se mueren, pero sí los jueces de la Corte Nacional tienen plazo fijo. ¿Cómo llegamos a lo que dice el doctor Hermes Arango, doctor Oleas? Muy simple, realizando un control. Calidad y cantidad. Uno tiene que saber al analizar si los jueces dictan el número de sentencias que requiere la sociedad porque están llegando allá miles de juicios. Entonces, si pueden atender eso, y después la calidad. Si esas sentencias después no son revocadas porque cuando llegaron a casación les observaron que no aplicaron debidamente lo que dicen las leyes. Entonces, no hay aquí control de calidad ni de calidad. Y es muy importante lo que dice el doctor Sarango. Tenemos que buscar jueces independientes, porque jueces que se deben al poder político no pueden ser jueces. Un juez fundamentalmente es un juez que tiene una ética, una transparencia y una independencia total. Y eso no lo tenemos. Aquí todavía son jueces que se deben a quien lo postulan o a quien le nombraron. Y eso es un absurdo dentro de la administración de justicia. Pero hay otros puntos que también debemos analizar. La justicia solo puede aplicar lo que las normas legales lo dicen. Y cuando tenemos una legislación caduca
Eso afecta a la administración de justicia. Le voy a poner varios ejemplos. Primero, en materia laboral, ¿por qué tiene que irse a donde un juez de la unidad judicial laboral, como se conocen ahora, lo que antes eran los jueces laborales, un reclamo por no pago de sueldos? Que eso lo conozca un inspector del trabajo, porque es un derecho fundamental y adquirido que no le paguen un sueldo. ¿Por qué tiene que un juez dictar sentencia para que le paguen lo que ya trabajó y el patrón no se negó a pagarlo? Entonces, si haríamos solo eso, yo creo que vamos a descongestionar el área laboral. Solo van los reclamos que realmente tienen que ser analizados. En materia, ya lo dijo Luis Muñoz, es un absurdo que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo demore 12 años de primera instancia un proceso. ¿Y eso por qué? Porque nuestra legislación le da, por ejemplo, a la Contraloría amplias atribuciones para que ellos emitan dictámenes a veces sin fundamento, donde se emiten resoluciones administrativas con responsabilidad civil, con multas, a veces sin sustento, donde los señores de la Contraloría son los que toman la resolución de calificar la eficacia, la eficiencia en el manejo de la administración pública. Y eso hace que se provoquen miles de reclamos. Eso es porque tenemos una mala legislación en el campo administrativo. Lo mismo en los tributos. Simplemente aquí va el SRI y dice, usted no me ha pagado y ahí tenemos miles de juicios. Entonces hay que tener legislaciones claras en el ámbito laboral, en el ámbito contencioso administrativo, en el contencioso tributario, para evitar que se congestione la administración de justicia. En el campo penal ya le dije, no podemos tener nosotros, por norma constitucional, la atribución que se le da a la Fiscalía, que es la única que puede realizar la investigación procesal y procesal penal. Eso es un absurdo. Dejemos que los policías conozcan las contravenciones, los delitos leves, y los fiscales ya los casos más graves y los de corrupción. O sea, vamos dando un sistema que viabilice a través de las leyes que la justicia se dedique a lo principal y no a lo secundario. Entonces, de esta manera vamos mejorando. Y de ahí, naturalmente, claro, suprimir el Consejo de la Judicatura, órganos de administración y de control. A ver, señor, el administrador lo puede hacer en cada provincia, un director administrativo financiero que se encargue de presupuestar, manejar los recursos, y un jefe de personal que se encargue de dar permisos o de realizar los concursos previos a la nominación de un juez. ¿Por qué tiene que ser el Consejo de la Judicatura, que creo que tiene más empleados que los mismos jueces que existen en el país, dando atribuciones pero absurdas? Y para el juzgamiento de las contravenciones, que asimismo sea el director administrativo el que haga un sumario administrativo, para que cuando los jueces de primer nivel son acusados, sea la Corte la que resuelva si cometió una infracción legal y sean sancionados, incluso destituidos, y cuando se trate de los jueces provinciales, que sea la Corte Nacional de Justicia, y cuando sea de la Corte Nacional de Justicia, que sea el Pleno. Pero damos esa independencia. No podemos tener un Consejo de la Judicatura administrativo sobre lo que es la Corte Nacional de Justicia. Entonces, modernización de legislación, independencia, presupuesto, como ya le dije antes, con lo de la gratuidad de la justicia, y simplemente estos otros métodos que permitirá mejorar. Pero lanzar como solución para los problemas el hecho de que se aparezca el Consejo de la Judicatura me parece una irresponsabilidad. La justicia tiene una cantidad de problemas tan graves que requieren ser analizados con más profundidad, calma y por especialistas, no por gente que se le ocurre cualquier proposición y lo lanza a la arena política. Doctor Muñoz, el Consejo de la Judicatura como un ente disciplinario, administrativo de lo que es en el sistema judicial, tiene que realmente, como dice el doctor Oleas, modernizarse. Fíjese que estamos hablando, usted conoce perfectamente bien, estamos hablando de más de 5,000 personas que están dentro del Consejo de la Judicatura. Y en las cortes provinciales, en la Corte Nacional, hay muy poco personal. Entonces, ¿cómo mejoramos el sistema de justicia si realmente no se toma el toro por los cuernos? En ese sentido, el pronunciamiento de usted como conocedor de la situación interna del sistema judicial es válido, doctor Muñoz. Doctor Muñoz. Mil disculpas, todavía tengo alguna pelea con la tecnología. A ver, primero aclaremos
en qué se ha convertido el Consejo de la Judicatura. Para mí es un acto de piratería política. El doctor Murillo es nombrado por la Asamblea Nacional, por la ex presidenta de la Asamblea Nacional. El doctor Murillo es nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana, la doctora Maldonado por la Corte Nacional, que ya se fue, la doctora Barreno por la Fiscalía General y el último es nombrado por la Defensoría del Pueblo. Las cinco instituciones son parte de la estructura política del Estado y las cinco tienen intereses internos dentro de la función judicial porque son gente que tiene que ser supervisada en sus acciones por el Poder Judicial. Entonces, si algún asambleísta comete un ilícito, ¿dónde tiene que ser juzgado? En el mismo lugar donde tienen incidencia sobre los jueces, los vocales del Consejo de la Judicatura. Ese es un acto de piratería política. Eso no se puede entender con el modernismo, eso se tiene que entender con el pasado sucio de nuestro país. Por otro lado, las sentencias. Hermes Arango habla del copy-paste. Es vergonzoso, y el doctor Oleas es diáfano lo que es clarísimo. Las sentencias tienen que ser calificadas por calidad y cantidad, pero no por copy-paste. Yo le puedo mostrar 30 sentencias, similar, pero igualitas, solo cambian los nombres. Porque lo que hacen es copiar la argumentación política. ¿Y en dónde está la motivación? Pues, ¿en dónde está la motivación entonces? Si son lo que pasa es que repiten la parecidas. motivación y el doctor Jarvis y todo su séquito de audaces compañeros, lo que hicieron es motivarles, entre comillas, a los jueces a que muestren una cantidad de sentencias y como venga la sentencia no importaba con tal de que se llenen y se saquen estadísticas frías que al final daban como resultado un poder judicial absolutamente corrupto. La edad de los jueces. Yo ahí sí un poquito difiero con Hermes. Yo creo que para ser un juez en instancia o en cortes tiene que tener una edad, porque la edad da la madurez. A mí no me pueden convencer que un chico de 30 años pueda tener la madurez de un hombre de 50 o 60 años bien formado. No hablo de aquellos corruptos, hablo de la media normal. Un hombre honesto de 50 años con una madurez profesional y con 20, 30 años de carrera profesional puede ser un gran juez. Pero un muchacho joven que tiene conocimientos porque son brillantes, que tienen 35,000 maestrías y que le siguen al señor de Italia porque es el instructor máster y a tres presidentes de Federación de Abogados y hablan bonito, no tiene que confundirse eso con ser buen juez fallador. Algo que queda grave para la imagen de la función judicial es esta percepción de impunidad que ha generado el Poder Judicial en casos que son graves de conmoción nacional. Yo estuve en el juicio de sobornos, fui parte de este proceso y la verdad que encontré vergonzosamente un sinnúmero de cosas que como ser humano y ecuatoriano me han dado vergüenza. Esto me hace pensar que en nuestro país cualquier sinvergüenza puede cometer cualquier ilícito y quedarse como que no ha pasado absolutamente nada. Estas cosas son las que tienen que cambiar. Pero si sale el presidente, a quien le respeto muchísimo, al presidente Lasso, sale y hace una apreciación general en el aire y dice, voy a reformar el Poder Judicial, justo en un momento de crisis de la función judicial, pero él mismo impulsa para que en el Consejo regrese un vocal, y ese vocal es ahora quien dirige el Consejo de la Judicatura. Uno piensa que es un acto de piratería política del Ejecutivo sobre la función judicial y que él está controlando hoy día la función judicial. Entonces, lo que pasa en el Poder Judicial, él es corresponsable de lo que sucede en el Consejo de la Judicatura. Pero es momentáneo, doctor, es momentáneo el paso, es elegido interinamente nomás. Lo que pasa, Carmen, que esa temporalidad está sobre otra temporalidad y una que también vino. Estamos viviendo temporales, momentos que van matando la imagen de la función judicial. Y claro, los jueces no pueden salir a decir, hey, señor, nos están golpeando, no pueden decir nada. Pero sí los políticos son quienes hacen las leyes mal hechas y que juzgan a los jueces después, ¿no? Qué importante, señores panelistas, abordar con ustedes este tema de la reforma judicial 2022, porque de esto dependemos, de la responsabilidad con la que actúen los asambleístas luego de que el presidente de la República envíe las verdaderas reformas acordes con la realidad nacional. Finalizo este diálogo preguntándole al doctor, a mis invitados, respecto a la necesidad de cambiar
el sistema constitucional, retornar a la Constitución de 1998, 1978, abolir la del 2008, que es lo que conviene para este Ecuador, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Qué bonito que se escucha Corte Suprema de Justicia cuando hablamos de magistrados, cuando hablamos de solemnidad, señores. No soy abogado, pero creo que no me equivoco. Doctor Sarango. Bien, yo sí quiero concluir señalando que a lo mejor se escuchó mal. Yo hablaba de la madurez precisamente. Yo decía que un juez de Corte Suprema no puede ser un muchacho de 30 años, de 38 años. Yo hablaba de madurez y a lo mejor se me escuchó mal. Quiero que quede claro. Hablo de madurez porque la madurez se la adquiere con esta experiencia realmente y no puede ser un muchacho que quiere tener otra final. A eso yo me referí. Completamente de acuerdo con lo que han dicho los demás compañeros. La justicia se ha convertido en un botín político y no va a cambiar. Si no cambiamos nosotros, si no hacemos que cambie esto. Yo no sé si estoy equivocado y le voy a pedir disculpas de antemano al doctor Oleas, si es que yo menciono algo que él no lo haya dicho. Pero yo concuerdo, si él lo dijo, con la Constitución del 98, porque esa Constitución del 98, si bien es verdad que ahí se habla de un sistema que el Ecuador es un Estado de Derecho, y a la Constitución del 2008 se le dice que es un Estado constitucional de Derecho y Justicia, que son, como dice Ferrajol y como dice Carbonell, es simplemente constitucionalizar el derecho y nada más. Pero yo sí creo que en la del 98, al hacer eso con unas ciertas reformas, recogiendo lo mejor que tiene, porque la del 98 tiene algunas cosas buenas, pero la del 98 fue la del 98 abrió las puertas, y en la del 98 se reconoció ya derecho a la naturaleza. Se reconoció la pluralidad de la justicia, se creó la justicia indígena ya en el 98, se creó el sistema de administración de justicia oral y se dijo que toda la justicia era oral. Que la norma infraconstitucional haya demorado mucho, es otro problema, pero la justicia del 98, la Constitución del 98 es una constitución bastante bien elaborada, ya que se pasó de la dictadura y comenzó a abrirse el Estado democrático, que llevamos más de 20 años en este sistema, y entonces, de manera ininterrumpida, yo creo que la del 98, para mí, desde mi particular punto de vista, con ciertas modificaciones, en la del 98, usted tenía una Corte Suprema, tenía una edad promedio para ser juez de 45 años, tenía mínimo tener una preparación de 45 años de edad, 15 años de ejercicio profesional y probidad notoria. La del 2008 dice baja 10 años de ejercicio profesional y edad 38, me parece que eso 35 años para ser juez de la Corte Suprema. Entonces, yo quiero decirle que estoy de acuerdo con la Constitución que crea el Consejo de la Judicatura, pero no le da esta amplitud que le da la del 2008. La del 98 crea el Consejo de la Judicatura y le da ciertas atribuciones, ciertas funciones. Y como usted decía, el doctor Oleas decía, es un elefante blanco de más de 5,000 funcionarios administrativos para perseguir a los que no están de acuerdo con ellos. Y en administración de justicia faltan servidores judiciales, faltan fiscales, faltan secretarios, faltan jueces. Y yo quiero acotar lo que decía, no sé si fue el doctor Oleas. Él habló de calidad. Es verdad. Tiene que ser. Yo fui secretario 20 años y mis jueces no nos decían a nosotros haga la sentencia, era responsabilidad de ellos. Hoy quien hace la sentencia son los asesores y hoy están cobijados de un poco de asesores y se entiende que el asesor tiene que conocer más que el juez y eso no es verdad. Por eso es que son sentencias de pega y copia. Muchas gracias. Doctor Oleas. Gracias. Yo públicamente he dicho de que la Constitución del 2008 es una mala Constitución, que fue creada bajo ciertos parámetros para dar mayor político a una tesis ideológica que está fracasando en el mundo, que ha fracasado en el mundo. Eso de poner un consejo de participación ciudadana y control social, que de ciudadano no tiene nadie, de participación tampoco. Lo único que generó es que la función ejecutiva con el presidente tenga el control total absoluto de todas las dependencias del Estado sin excepción. Controlaba la justicia, controlaba la fiscalía, controlaba la superintendencia, bueno, controlaba absolutamente todo.
Y eso no puede ser porque yo creo que la historia nos dice que la independencia de funciones garantiza tener un Estado de derecho y de equilibrio, porque el poder corrompe. Pero cuando hay funciones del Estado que tienen sus pesos y contrapesos, eso es lo fundamental. Para eso está el Ejecutivo que administra, para eso está la justicia que precisamente sanciona. Porque eso tenemos que tener muy claro, la justicia independiente tiene que controlar. Entonces, ejecutivo y el legislativo, que hace una función fundamental, es el control político y es el que tiene que designar a las funciones, a los diversos funcionarios del Estado, pero bajo ciertos parámetros que hay que señalarle, no al estilo clásico ecuatoriano de que yo hago una mayoría y nombro contralor, no fiscal, no. En el mundo se ha demostrado que una función legislativa que realiza los nombramientos previo a un concurso, previo a una evaluación de los candidatos, funciona adecuadamente. Entonces las novelerías del 2008 tienen que desaparecer. Damos derechos a la naturaleza cuando tenemos todos los ríos en el Ecuador contaminados. ¿Dónde está la naturaleza? Entonces yo sí soy partidario de que volvamos a la Constitución de 1998, a la cual hay que actualizarla y hacerle una verdadera Constitución, no una reglamentaria, porque la Constitución no tiene que tener normas específicas, porque esos son reglamentos que tienen que ir en las leyes secundarias, que son las que pueden modificar. Entonces, no es una Constitución adecuada. Y yo sí vengo proponiendo que volvamos a la Constitución de 1998, única forma de retomar un Estado de derechos y de justicias que requiere el Ecuador. La Constitución de 1998 para reinstitucionalizar al país de forma adecuada y acertada. Doctor Luis Muñoz, ¿cuál es el punto de vista respecto a estas argumentaciones dadas? Y vamos a concluir, pues, con su intervención, nuestro primer programa que lo inauguramos con personajes como ustedes, porque semanalmente vamos a entregar temas que son valiosos, porque la ciudadanía tiene que ser copartícipe también de los debates, de las reformas que se plantean, de lo que se dice en este país. Doctor Muñoz. Gracias, Carmen. Sí. A ver, el doctor Oleas tiene, igual Hermes, ¿no? Tiene mucho de razón. No hace falta ni siquiera entrar en mucha profundidad. La Constitución, y por las consecuencias, digo yo, la Constitución actual fue una herramienta, ¿no? Fue la norma jurídica por excelencia del país. Fue una herramienta de tomarse el país, de armar una estructura política que les permita manejar el país a su antojo. El resultado es el que tenemos ahora. Para nadie que tenga un poco de conciencia de lo que pasa con el Ecuador es ausente el hecho de que esta Constitución permitió un montón de barbaridades. La del 98 fue una muy buena Constitución, tiene sus errores, obviamente habría que dar ese maquillaje moderno, porque hay cosas que de esta Constitución sí se pueden tomar para la Constitución del 98. Yo pienso como ellos, comparto con ellos, y más que todo por el conocimiento que en materia política tiene el doctor Oleas, que es muy, muy orientador su concepto. Pero quiero recalcar el tema en el tema de la administración de justicia y la piratería política. Y hemos coincidido plenamente. El tema es que si no hay este balancín de poderes, donde el poder judicial, o sea, quien juzgue y administre justicia, y el legislativo cree las leyes y el otro administra el país, mientras estos balancines no existen, se produce un desequilibrio total y el país vive desequilibradamente. El hiperpresidencialismo que se quiso marcar con Correa dio como resultado el abuso del Estado, del gobierno dirigido por él, sobre las otras funciones del Estado. El hacer bajar de las marquesinas y cambiar de Corte Nacional, de Corte Suprema a Corte Nacional, no es solamente quitar un membrete, era quitarle una función digna a una función del Estado. Era la Corte Suprema de Justicia. El solo nombre nos llamaba con respeto a considerar sus fallos. Estas novelerías, como les llama el doctor Oleas, que me ha hecho recordar a mi padre, porque él decía que estamos llenos de novelerías absurdas y por eso el país se topaba con las orillas de las piedras de los ríos, porque lastimosamente las novelerías nos llevan a estos resultados. Corte Suprema de Justicia, las cortes provinciales, los juzgados de instancia, el juzgado primero civil, el primero laboral,
teníamos identificada la administración de justicia. Hoy día es una cosa impersonal. Uno llega y es el secretario rotativo de un juzgado rotativo, de un juez que es rotativo y que va a la corte rotativa. Es decir, todo el mundo rota. Nadie es estable, nadie es responsable, nadie tiene la carpeta, se pierden las cosas. Los secretarios están amargados con el sistema, los abogados estamos amargados con el sistema, las autoridades están amargadas con el sistema. Este sistema se hizo para confundir. Este sistema sucio es el sistema propio de la corrupción que alentaban quienes atrás de las marquesinas de las oficinas podían transitar con libertad para hablar con los jueces y amarrar los procesos. Esto que no se dice por estos conceptos de silenciarnos de las verdades, hay que decirlo y hay que decirlo francamente. Esto es lo que facilitó la corrupción en la función judicial. La función judicial tiene que ser abierta y el abogado tiene que entrar y hablar con el juez o con el secretario, con quien tenga que hablar. No tenemos que hacerlo escondidas, ni buscando un bar, ni una cafetería, ni una casa, de frente y en el Palacio de Justicia. Esto es lo que ellos lograron, porque esto es lo que ellos necesitaban. El silencio, la oscuridad, la suciedad para sus maniobras. Qué pena decirlo de esta manera, pero yo pienso que con personas como los dos contertulios que he tenido, y si esto sería un poco más, se masificaría un poquito más en los abogados, podríamos tener una oportunidad de cambiar las cosas. Quisiera agregar algo, señores panelistas. Coincido en parte con lo que dice el doctor Luis Muñoz, pero no debemos generalizar, porque así como hay periodistas, como hay abogados, periodistas, también hay jueces. No podemos poner a todos en el mismo saco. Absolutamente. Así como los empleados de la función judicial también tienen que actuar con responsabilidad, porque eso de las demoras de los juicios, que al coordinador, al asistente no le da la gana de despachar rápido el juicio, porque no es con el COGEP, sino con el código anterior. Entonces, ¿de qué celeridad de justicia hablamos? Señores, esto es muy importante. Estos son temas de análisis que al Ecuador le interesan y propuestas para que usted, señor presidente de la República, las tome como instrumento para ser implementadas y vayan a la Asamblea Nacional, y en la Asamblea Nacional los señores asambleístas actúen con responsabilidad, escogiendo lo que realmente conviene al país. Y si no están en capacidad de aprobar algo que sea acorde con la realidad nacional, por favor, dejen que su suplente venga y trabaje, porque no podemos seguir permitiendo más equivocaciones, señores. Estamos cansados de las equivocaciones, porque es hora de que este Ecuador cambie de una forma positiva para consolidar la democracia, pero con seguridad jurídica real, no con seguridad jurídica cuestionada. Señores, muchísimas gracias por haber compartido este primer espacio de opinión. Invitarlos para la próxima semana a un nuevo programa de opinión sobre reformas judiciales 2022. Gracias a ustedes por intervenir. Somos CCR Radio junto a CLS Noticias y Radio Planeta 106.1. Vemos con más próximamente. Gracias. Gracias a ustedes. Un gusto, hasta luego. Hasta luego.